hombre más pesado del mundo, Juan Pedro Franco, ha llegado a pesar 595 kilos en el pasado y ha estado postrado en cama durante 7 años. Puedo colgar las cortinas de mi mamá y cambiar las bombillas, pero también hay muchas desventajas. Por ejemplo, intentar entrar en un taxi es muy difícil para mí. Algunas personas son altas, algunas personas son fuertes, pero luego hay quienes rompen completamente las expectativas. Humanos tan masivos, tan imponentes y tan increíblemente corpulentos que casi parecen irreales. Ella acaba de ingresar al libro de récords mundiales Guinness. Aquí está el porqué. Mis amigos me llaman Árbol, Rascacielos, Tally Holly. Ella mostró sus interminables piernas en el Club Deportivo de Nueva York. Ya sea por una altura récord, una masa muscular descomunal o manos tan grandes que podrían aplastar una sandía, estos gigantes han dejado su huella en la historia de formas que no creerás. Desde campeones de sumo hasta versiones reales de Hulk, prepárate para conocer a 20 de los humanos más grandes que hayan existido. Y créeme, el número 1, no lo verás venir. Número 15. Ulambayarin Biambajav. Casi me enredo la lengua tratando de decir el nombre de este tipo antes, y créeme, no voy a cometer ese error de nuevo. Pero déjame decirte algo, aunque no sea el hombre más alto, su tamaño lo compensa con creces. Verás, cuando la gente piensa en alguien grande, suele imaginar alturas imponentes. Pero a veces se trata de pura masa, tanta que nadie puede mover ni un centímetro. Y en el mundo del sumo, ese tipo de tamaño lo es todo. Estos atletas no solo son grandes por casualidad, trabajan duro para lograrlo, usando su peso como arma. ¿Y este luchador de sumo en particular? Lo tenía todo. Con casi 2 metros de altura y un peso sólido de 158 kilogramos, estaba construido como una pared inamovible. Ese es exactamente el tipo de físico que necesitas cuando todo tu deporte gira en torno a empujar a los oponentes fuera del ring. Pero aquí hay algo que probablemente no esperabas, no es de Japón. Así es, viene de Mongolia, lo que podría explicar por qué su nombre es un verdadero desafío para la lengua. A pesar de eso, es una leyenda en este deporte, ganando consecutivamente el Campeonato Mundial de Sumo en 2006 y 2007. Ha pisado el ring más de 100 veces, asegurando medallas de oro no solo en Japón y Mongolia, sino también en Tailandia, Estados Unidos, Italia, Alemania, donde sea. Cuando se trata de sumo, este tipo no solo compite, él domina. Su fama ha ido mucho más allá del mundo del sumo. Incluso ha llegado a Hollywood. Si has visto Ocean's 13, ¿recuerdas esa escena de lucha de sumo? Ese era él. Y eso no es todo. Ha aparecido en King of the Nerds, Big Brother e incluso en The Bachelorette. Antes de seguir, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones ahora mismo, o un 100 pies gigante podría arrastrarse por tu cara mientras duermes. Estás advertido. Elección del suscriptor. Ahora pasemos a la elección del suscriptor. Todos sabemos que los luchadores de sumo son enormes, es un requisito para el deporte. Pero según registros antiguos, hubo un luchador de sumo en el siglo XIX que era tan colosal que hacía que los campeones de hoy parecieran niños enclenques en comparación. Esta es una recreación moderna de cómo podría haber lucido, basada en documentos históricos que han sido reexaminados con el tiempo. Tal vez alguien exageró su tamaño, o tal vez, solo tal vez, fue la fuerza más imparable que el mundo del sumo había visto jamás. ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario. Número 14. Sultan Kösen. A continuación, hablemos de Sultan Kösen. Ahora, la razón por la que está en esta lista es bastante sencilla. Tiene el título del hombre vivo más alto del planeta. Y esto no es solo una afirmación al azar, está oficialmente reconocido por el Guinness World Records, y esa gente no se anda con juegos cuando se trata de verificar sus récords. Nacido en Turquía, la vida de Sultan ha sido cualquier cosa menos ordinaria, gracias a su imponente altura. De hecho, era tan increíblemente alto que ni siquiera pudo terminar la escuela. ¿Cómo sucede eso? Bueno, cuando mides casi 2,5 metros, probablemente no sea fácil encontrar un pupitre o un compañero de clase que no se sienta completamente diminuto sentado a tu lado. Ahora, el propio Sultan ha hablado sobre los altibajos de ser el hombre más alto del mundo. ¿Las ventajas?
Tiene una vista inigualable en las multitudes y puede alcanzar cosas que nadie más puede, lo que lo convierte en un superhéroe doméstico cuando se trata de cambiar bombillas o colgar cortinas. Pero luego están los desafíos, como tratar de encontrar pantalones que le queden a unas piernas que miden 126 centímetros de largo o mangas para sus brazos de 97 centímetros. Y ni hablemos de encontrar zapatos lo suficientemente grandes para esos pies gigantes. Y mientras el mundo lo ve como una leyenda viviente, su altura no le ha traído precisamente una felicidad instantánea. Tendemos a pensar en los poseedores de récords como celebridades, pero en realidad, ser tan alto conlleva una serie de dificultades que la mayoría de las personas ni siquiera consideran. Número 13. Massey Currin. Hasta ahora hemos hablado de algunos hombres que han batido récords, cada uno ostentando el título de más grande o más imponente a su manera. Pero ahora cambiemos de enfoque y hablemos de Massey Currin, porque cuando se trata de alturas imponentes, no solo los hombres hacen historia. Ha habido muchas mujeres increíbles que literalmente están por encima del resto, y Massey es el ejemplo perfecto. ¿Sabes cómo a la gente le encanta adivinar qué tan alto será un niño cuando crezca? Bueno, incluso cuando Massey era pequeña, todos sabían que sería alta. Los médicos estimaron que llegaría a medir alrededor de 2 metros, lo cual ya está muy por encima de la norma para las mujeres. Pero lo que realmente sorprendió a todos, ¿sabes qué fue? Alcanzó esa altura en 7º grado. Y aunque no creció mucho más después de eso, sus proporciones son absolutamente impresionantes, especialmente sus piernas. Sus piernas por sí solas representan el 60% de toda su altura, razón por la cual ahora tiene 2 récords mundiales Guinness, uno por las piernas más largas en una adolescente y otro por las piernas más largas en una mujer. Solo para ponerlo en perspectiva, si colocas a una mujer estadounidense promedio junto a ella, las piernas de Massey por sí solas serían casi tan altas como el cuerpo entero de esa mujer. Eso no solo es poco común, es impresionante. Pero como todos en esta lista, ser tan única conlleva sus desafíos. Massey ha lidiado con el acoso, tiene dificultades para encontrar ropa que realmente le quede y odia volar porque, seamos sinceros, los asientos de los aviones ya son incómodos para la mayoría de nosotros, mucho más para alguien con piernas de récord. Tampoco cabe en la mayoría de los autos, lo que hace que desplazarse sea un poco complicado. Pero a pesar de todo eso, está abrazando su altura y usándola para inspirar a otros, especialmente a mujeres y niñas que no encajan en la idea de normal que impone la sociedad. Y honestamente, eso es increíble. Número 12. Nikolai Valuev. Cuando se trata de gigantes absolutos en el deporte, pocos pueden compararse con Nikolai Valuev. En Rusia no solo es famoso, es una leyenda. Y con razón. Este colosal peleador medía 213 centímetros de altura y pesaba unos asombrosos 151 kilogramos. Eso no es solo un hombre grande, es una verdadera máquina andante. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué crees que hacía un hombre de ese tamaño para ganarse la vida? Exacto, era boxeador profesional, pero no cualquier boxeador. Valuev fue el campeón de boxeo más alto y pesado de la historia, asegurando oficialmente su lugar en los libros de récords. Dominó el ring como campeón mundial de peso pesado de la WBA en 2 ocasiones, acumulando 50 victorias en 53 combates, con un brutal récord de 34 knockouts bajo su cinturón. Bastante aterrador, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de su enorme ventaja en tamaño, en realidad no tenía la mejor técnica. De hecho, las únicas 2 derrotas de su carrera vinieron a manos de boxeadores más pequeños que simplemente lo superaron en movimientos. Prueba de que en el boxeo, el tamaño por sí solo no garantiza la victoria. Y aunque fue una bestia en el ring, su tamaño eventualmente le pasó factura. Cuando se retiró, quedó con serios problemas en las articulaciones, un recordatorio de que ser tan grande no siempre es una bendición. Pero que no quede duda, sigue siendo un ícono imponente en el mundo del boxeo. Y a menos que tengas un deseo de muerte, probablemente no querrías subir al ring con él. Aunque, si te sientes valiente, ¿quién soy yo para juzgar? Número 11. Olivier Richters. Cuando se trata de gigantes en la vida real,
pocos son tan imponentes como Olivier Richters. Este coloso nacido en los Países Bajos no solo es alto, es un verdadero espectáculo andante. Con 218 centímetros de altura y un peso de 153 kilogramos, tiene tanto la estatura como la corpulencia suficiente para dejar a cualquiera boquiabierto. Y no se trata solo de su tamaño, es un fisicoculturista profesional, actor, modelo de fitness y empresario. Pero su éxito no llegó de la noche a la mañana, él trabajó para conseguirlo. Verás, Olivier nunca ha sido de los que huyen de un desafío. Constantemente se esfuerza, aprende nuevas habilidades, entrena sin descanso y perfecciona su presencia en pantalla, todo para asegurarse de que cuando Hollywood necesite una fuerza imponente, él sea su primera opción. Y está dando frutos, ha conseguido papeles en comerciales, programas de televisión y grandes películas. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Alguna vez viste Black Widow de Marvel? Si recuerdas la escena en la prisión con Red Guardian, donde rompe el brazo de un hombre en un duelo de pulsos sin esfuerzo, ¿adivina qué? Ese era Olivier Richters. Su personaje, en realidad, estaba pensado como un guiño a Ursa Major, también conocido como el Oso Andante, un personaje de Marvel Comics famoso por su enorme tamaño. ¿Lo volveremos a ver en el universo cinematográfico de Marvel? ¿Quién sabe? Pero si ese fue su único momento, al menos lo aprovechó al máximo. Número 10. Juan Pedro Franco. Ahora, hablemos de Juan Pedro Franco, un hombre cuya historia no trata solo de tamaño, sino de una transformación increíble. A diferencia de otros en esta lista, su fama no provino de la altura, la fuerza o el deporte, sino de algo mucho más extremo. Fue nombrado oficialmente la persona más pesada del mundo por el Guinness World Records en 2016, alcanzando un asombroso peso de 595 kilogramos. Solo para ponerlo en perspectiva, eso es más pesado que 10 hombres de tamaño promedio juntos. Pero aunque algunos podrían ver un récord así y sentirse fascinados, la realidad era cualquier cosa menos glamorosa. Su cuerpo se había convertido en su prisión, su peso lo había dejado incapacitado, confinado a su cama e incapaz de moverse por sí mismo. Incluso sentarse requería ayuda, y sin una acción drástica, su condición ponía en riesgo su vida. Afortunadamente, la ciencia y una determinación inquebrantable le dieron una segunda oportunidad. A través de procedimientos médicos críticos, Juan Pedro comenzó a perder peso, bajando más de la mitad de su tamaño original. Y no se detuvo ahí, siguió avanzando, transformando aún más su vida. Su historia prueba algo. Nadie debería sentirse atrapado dentro de su propio cuerpo. Y si él pudo luchar para salir de una situación tan extrema, es un recordatorio de que el cambio siempre es posible. Número 9. Yao Defen. Con una altura de 233 centímetros y un peso de 157 kilogramos, ostenta el título de la mujer más alta que haya existido. Pero, lamentablemente, ya no está con nosotros. Al igual que otro famoso Yao de China, su increíble altura fue el resultado de un tumor en la glándula pituitaria, una condición que desencadenó su rápido crecimiento desde una edad temprana. Y con una estatura tan inusual, probablemente puedas adivinar lo que sucedió después. Hubo presión para que se convirtiera en atleta. Después de todo, China ama a sus íconos deportivos y con su imponente figura podría haber atraído una atención masiva. Pero al igual que otra figura gigantesca en esta lista, su cuerpo simplemente no estaba hecho para ello. Las frecuentes lesiones y problemas de salud hicieron imposible que siguiera una carrera en el deporte. Y para empeorar las cosas, su familia no pudo costear la cirugía para remover su tumor hasta mucho más tarde en su vida. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Su vida tuvo un trágico final a los 40 años, y hasta el día de hoy, la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio. Dado el fuerte control de China sobre cierta información, la verdad quizás nunca se revele por completo. Pero hay algo seguro. Dejó su huella en la historia, y su legado como la mujer más alta de todos los tiempos nunca será olvidado. Número 8. Sun Mingming. Con una altura de 236 centímetros,
Sun Mingming no solo era alto, era el jugador de baloncesto más alto del mundo. Pero si crees que ese tipo de estatura le garantizaba automáticamente una carrera legendaria en el baloncesto, piénsalo de nuevo. El camino de Sun estuvo lejos de ser fácil. Creció en una zona de clase baja en China y ni siquiera tuvo la oportunidad de tocar un balón de baloncesto hasta los 15 años. Su familia simplemente no podía costear llevarlo a una cancha adecuada para entrenar, pero a pesar de empezar tarde, tenía un sueño: jugar en la NBA, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Así que se mudó a Estados Unidos persiguiendo ese sueño. Pero aquí está la dura realidad: la altura por sí sola no hace a un gran jugador. Mientras que otros atletas gigantes como Yao Ming pasaron años perfeccionando su juego, Sun carecía de lo básico. Tenía el tamaño, pero no era lo suficientemente fuerte, se agotaba demasiado rápido y, lo más importante, no tenía las habilidades refinadas para mantenerse al nivel de los mejores. Sus ambiciones en la NBA nunca despegaron. Aún así, no cayó en el olvido. Jugó en ligas semiprofesionales e incluso llegó a la gran pantalla, apareciendo en Rush Hour 3 junto a Jackie Chan y Chris Tucker. Pero siempre quedará una pregunta en el aire: ¿qué habría pasado si hubiera empezado a entrenar antes? ¿Podría haber sido la próxima gran estrella del baloncesto en China? Lamentablemente nunca lo sabremos. Número 7. Brahim Takiullah. Ahora, con una altura de 246 centímetros, Brahim Takiullah no solo era alto, estaba creciendo a un ritmo que desafiaba la lógica. En solo un año, creció 1 metro entero, un estirón tan extremo que la mayoría de los niños no llegan ni a 1/3 de eso en toda su adolescencia. Naturalmente, los médicos estaban preocupados, y después de algunas pruebas, salió a la luz la verdad. Tenía una condición médica que impulsaba su rápido crecimiento. Afortunadamente, una cirugía ayudó a regular su crecimiento, pero aún así, siguió siendo una de las personas más altas del mundo, en un momento, el segundo hombre más alto con vida. Y como podrías imaginar, la vida a esa altura no era precisamente fácil. Imagina tratar de encontrar zapatos que le quedaran. Mientras la mayoría lucha por elegir un estilo, Brahim luchaba solo por encontrar algo que funcionara para sus pies talla 58 en Europa. Y si recuerdas a Sultan Kosen, el hombre más alto del mundo, aquí tienes un dato sorprendente: los pies de Brahim eran incluso más grandes que los suyos. Entonces, ¿qué haces cuando eres una de las personas más altas del planeta? Bueno, Brahim encontró una carrera única, trabajando en un parque temático donde los visitantes podían tomarse fotos con él. No es un mal trabajo, ¿verdad? ¿Que te paguen solo por estar ahí y ser una leyenda? Suena como una victoria fácil. Número 6. John Rogan. Hemos visto personas altas de todo el mundo, pero ahora hablemos del hombre afroamericano más alto que haya existido: John Rogan. ¿Su altura? Un asombroso 267 centímetros. Eso lo convirtió en la segunda persona más alta de la historia registrada. Pero aquí hay algo interesante: era uno de 12 hermanos, y aún así, fue el único afectado por gigantismo. Esto demuestra que, a veces, la genética es como lanzar los dados, y si eso es buena o mala suerte, depende de cómo lo veas. Para John, su extraordinaria altura vino acompañada de serios desafíos. Creciendo en el siglo XIX, su condición no se veía como algo que necesitara atención médica. En su lugar, muchos solo lo veían como una atracción. Los carnavales y espectáculos ambulantes querían exhibirlo, pero él los rechazó a todos. A diferencia de otros en su situación, no tenía ningún interés en convertir su condición en entretenimiento. Pero, desafortunadamente, la medicina de la época no era lo suficientemente avanzada para ayudarlo. Su gigantismo le provocó anquilosis, una condición que endureció sus articulaciones hasta el punto de que no podía ponerse de pie ni caminar. Al final, su propio tamaño se convirtió en su mayor carga. Falleció a los 38 años, demostrando una dura verdad: ser el más grande, el más alto o el más extremo en cualquier categoría no siempre es una bendición. Número 5. John Brower Minnock. Al entrar en los últimos 10 de nuestra lista, comenzamos con el impacto que puede tener ser demasiado grande.
John Brower Minogue no solo era pesado, ostenta el récord del hombre más pesado de la historia. En su punto máximo, llegó a pesar unos asombrosos 635 kilogramos. Deja que eso se asiente por un segundo. Eso es más de media tonelada. Si alguna vez has visto fotos de él en su tamaño más grande, una pregunta viene a la mente de inmediato. ¿Cómo es siquiera posible que un cuerpo humano cargue con tanto peso? Es casi inimaginable. Y como era de esperar, su condición eventualmente le pasó factura. En un esfuerzo por mejorar su salud, intentó perder peso, pero el proceso lo dejó completamente postrado en cama. Las cosas se pusieron tan mal que cuando tuvo que ser trasladado al hospital, hicieron falta más de una docena de bomberos solo para moverlo. Aunque logró bajar algo de peso, cuando falleció todavía pesaba 362 kilogramos. Y aquí hay algo realmente impactante. Era tan grande que hicieron falta 2 parcelas de cementerio para enterrarlo. ¿Pero el mayor misterio? ¿Cómo llegó a alcanzar ese peso en primer lugar? Algunos creen que fue pura genética, mientras que otros piensan que se debió a una retención extrema de líquidos. La verdad, nadie lo sabe con certeza. Número 4. Zhang Yunkai. Si no lo has notado hasta ahora, China ha producido algunas personas increíblemente altas, y Zhang Yunkai no es la excepción. Con una altura de 242 centímetros, ostenta el título de uno de los hombres más altos de China. Y a diferencia de algunas de las otras figuras gigantescas de las que hemos hablado, sigue vivo hoy en día a los 59 años, lo cual, dado los problemas de salud que suelen acompañar una altura extrema, es bastante impresionante. No se sabe mucho sobre la vida personal de Chang, pero hay algo claro: está bien conectado en el mundo de los gigantes. A lo largo de los años ha formado amistades con muchas de las figuras legendarias más altas de China. Y aquí tienes un momento conmovedor. Cuando Yao Defeng fue hospitalizada por una lesión, Chang la visitó para animarla. Imagínate eso, un gigante literal entrando a tu habitación de hospital solo para levantarte el ánimo. Es un recordatorio de que, incluso entre las personas más altas del mundo, la amistad y el apoyo importan. Porque, seamos realistas, destacar de una manera tan extrema puede ser aislante. Así que, saber que estos gigantes se respaldan entre sí, eso es realmente increíble. Número 3. Ronnie Coleman. Hemos hablado de algunas personas enormes antes, pero ahora cambiemos de enfoque y hablemos de un hombre que construyó su tamaño a base de puro músculo, el legendario fisicoculturista Ronnie Coleman. Si sabes algo sobre fisicoculturismo, sabes que este nombre pesa mucho. ¿Por qué? Porque dominó el deporte como pocos lo han hecho. Ronnie Coleman no solo ganó el título de Mr. Olympia, lo hizo suyo durante 8 años consecutivos. Así es, 8 victorias seguidas, convirtiéndolo posiblemente en el mejor fisicoculturista de todos los tiempos. Y si no el mejor, al menos uno de los 2 más grandes, justo al lado de Arnold Schwarzenegger. Piensa en eso por un segundo, su única competencia real en cuanto a legado fue Arnold. Y muchas personas argumentan que, al final de su carrera, Ronnie en realidad era mejor. Pero su dominio no se detuvo en Mr. Olympia. Acumuló unos impresionantes 26 títulos en el circuito de la IFBB, un récord que aseguró su lugar en la historia. Su físico no se trataba solo de tamaño, era pura perfección. Cada grupo muscular estaba esculpido hasta proporciones casi irreales. Y aquí está el dato clave: no solo era grande, era increíblemente fuerte. De hecho, muchos lo consideran el fisicoculturista más fuerte de la historia. ¿La mayor inspiración de Ronnie? Lee Haney, el único otro hombre que ganó 8 títulos consecutivos de Mr. Olympia. Y si comparas sus carreras, puedes ver cómo Coleman siguió los pasos de Haney, solo que con aún más poder. Y aun después de retirarse de la competencia, siguió entrenando, haciendo videos e inspirando a la próxima generación de fisicoculturistas a perseguir lo imposible. Conclusión: si alguna vez llegas al nivel de Ronnie Coleman, estás haciendo algo muy bien. Número 2. Yao Ming. Ahora, finalmente es momento de hablar del hombre, la leyenda, Yao Ming. Cuando se trata de íconos del baloncesto en China, no hay nadie más grande, literal y figurativamente.
no solo llegó a la NBA, sino que se ganó un lugar en el Salón de la Fama, un logro reservado solo para los mejores de los mejores. Con una altura de 229 centímetros, Yao no fue el jugador de baloncesto más alto de la historia, pero fue, por mucho, la mayor superestrella que China había producido. Cuando ingresó a la NBA en 2002, el mundo estaba atento. ¿Podría realmente dominar al más alto nivel? Y como resultó, sí, absolutamente. Eso sí, cuando podía mantenerse en la cancha. Antes de llegar a la NBA, ya era una superestrella en China. Por eso los Houston Rockets usaron la primera selección global en el draft de la NBA de 2002 para ficharlo, y en 8 temporadas se consolidó como uno de los pivots más dominantes de su era. Terminó sexto en la historia de la franquicia en puntos y rebotes totales y segundo en bloqueos totales. Incluso Shaquille O'Neal, uno de los mejores jugadores grandes de todos los tiempos, tuvo que respetar la habilidad de Yao, porque si lo subestimabas, te daría una lección en un instante. Pero aquí está la desventaja de ser tan grande: las lesiones. Como muchos jugadores altos de la NBA antes que él, el cuerpo de Yao sufrió mucho con más de 80 partidos por temporada. ¿Y su mayor problema? Sus pies. Lesiones repetitivas lo obligaron a retirarse demasiado pronto, un final desgarrador para lo que pudo haber sido una carrera legendaria aún más larga. Pero incluso después de alejarse del juego, Yao no desapareció. Se convirtió en un embajador del deporte, ayudando a expandir el baloncesto en China y más allá. Con su tamaño, habilidad, carisma y amor por el juego, se convirtió en una de las figuras más queridas en la historia de la NBA. Puede que ya no esté en la liga, pero hay algo seguro: Yao Ming nunca será olvidado. Número 1. Denis Siplenkov. Cuando se trata de Denis Siplenkov, no necesitaba hablar en grande, porque él era grande. Y más importante aún, lo respaldaba. Este tipo no era solo un luchador de brazo, era el luchador de brazo. Y no solo dominó el deporte, lo hizo parecer fácil. Entonces, ¿qué lo hacía tan imparable? Bueno, para empezar, sus brazos, manos y cuello tenían una estructura diferente. Estamos hablando de proporciones masivas, muy por encima de la norma. Ese tamaño y fuerza naturales le dieron una ventaja increíble, una que la mayoría de sus oponentes simplemente no podía manejar. Una vez que entró en competencia, perder no era una opción. Eligió cuidadosamente los eventos más grandes y prestigiosos, y luego arrasó con todos en su camino. Su récord: invicto durante años. Así de dominante era. Y aquí está la parte más loca: la única vez que perdió fue cuando usó su brazo no dominante. Así es, si querías una oportunidad de ganarle, tu mejor esperanza era que él te diera ventaja. De lo contrario, no tenías ninguna posibilidad. Y ahí lo tienes: 20 de los humanos más grandes que han caminado sobre la Tierra. Algunos se convirtieron en leyendas del deporte, otros rompieron récords mundiales, y unos pocos simplemente estaban construidos de una manera diferente. Pero ahora te toca a ti. Si pudieras conocer a alguno de estos gigantes, ¿a quién elegirías? Deja tu respuesta en los comentarios con Giant Legends. Y antes de irte, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones, porque créeme, la próxima lista es aún más salvaje. Nos vemos en la siguiente.